¿Qué tal amigos? Bienvenidos y seguimos continuando el curso básico de After Effects. En este caso vamos a conocer las llamadas capas, ¿sí? Que todo el mundo habla, pero capa de sólido, ¿sí? Porque obviamente ya habíamos visto capas de video, de imagen, de audio, ¿sí? Pero en este caso vamos a conocer y vamos a generar las llamadas capas de sólido, ¿sí? Voy a crear una composición. Como habitualmente ya lo sabemos, voy a dejar de decir cosas que ya he dicho en anterior para ir disminuyendo el conocimiento, no el conocimiento, sino que decir cosas que ya he dicho. Pero lo que pasa es que seguramente hay gente que se quiere saltar los videos, entonces vamos a recordarle cosas también que seguramente no han visto. Entonces, voy a darle a aceptar a mi nueva composición que es HD. Tiene una duración de 5 segundos. Y voy a darle segundo clic y darle a nuevo y le voy a dar a sólido, ¿sí? Vemos que el sólido está adquiriendo el tamaño de la composición como tal, ¿no? Y le podemos dar un color, sería un color azul, ¿sí? Vamos a darle a aceptar. Si yo quisiera, por ejemplo, bueno, primero vamos a agregar esta, ¿sí? Pero si en el caso tal, creo nuevo, sólido, y en el caso tal que yo quisiera crear otra con otro color, pero con diferente tamaño, en este caso puedo bajarlo proporcionalmente y voy a disminuirlo hasta acá y lo agrego. Pero voy a crear otra y voy a agregar parámetros no proporcionalmente. En este caso voy a agregar un tono más, sería así, un tono así, este color, y luego voy a agregar, sería 1000 por 1000, totalmente cuadrada, ¿sí? Entonces hemos creado tres layers o tres sólidos de maneras distintas, ¿sí? Obviamente también podemos crearlas acá en capa, nuevo, sólido, y el comando para la capa como tal es comando control Y. Entonces control Y y puedo crear una, pero vean esto un momento. A veces queremos crear una capa de background, o sea, de fondo, pero lo que tenemos acá es que nos está diciendo que la proporción nos la está recordando la proporción anterior. Pero en este caso quiero hacerla del mismo tamaño y no recuerdo el tamaño de la composición, pero tenemos una opción que dice acá, crear tamaño a la composición o de la composición o ajustarla a la composición. Entonces le damos clic y entonces me va a recordar que este es el tamaño de mi composición. Le voy a cambiar el color y la voy a agregar, ¿sí? Mientras que vamos agregando capas, acá tenemos las etiquetas de colores para saber más o menos cuál es ese color. Inclusive, obviamente con un efecto podemos cambiar el color y no va a cambiar acá, ¿sí? Solamente cambia el color del layer o del sólido generado nativamente. Entonces, si yo quiero ajustar, es como cuando ajustábamos la composición. En este caso quiero ajustar una capa, no crear una nueva con otro valor, no, quiero ajustar, perdón, un sólido. Entonces le damos a dar control shift Y, ¿sí? Y entramos a los ajustes para que no se pierdan. Capa y vamos acá donde dice configuración de sólido y le podemos cambiar su nombre, le podemos cambiar su color y su tamaño. En este caso podemos visualizar acá que le estamos cambiando el tamaño, ¿sí? Pudiésemos decir, no, que sería lo mismo entonces que lo hagan en escala. No, para nada. No es lo mismo porque estás, por ejemplo, si tienes una imagen demasiado pequeña, bueno, te lo voy a explicar un poco más rápido, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen este tamaño y ustedes crearon un sólido con este tamaño. Le voy a dar a aceptar. Y vamos a agregarle un efecto.
Este no es un tutorial donde vamos a hablar sobre los efectos para nada, pero quiero que aprendan por qué no podemos alterar una capa en escala a menos que sepamos lo que estamos haciendo. Pero en este caso vamos a saber qué consecuencias nos puede traer en ajustar una capa de la manera que se debe hacer, ajustándola, subiendo el tamaño, y yo la quiero más grande o la quiero más pequeña. Pero qué pasa si lo vamos a trabajar con escala. Recuerden que el comando de la tecla escala, de la propiedad escala, es la tecla S. Entonces vamos a agregar un efecto que se llama degradado, ¿sí? Entonces este degradado, y cuando yo voy a hacer esto acá, el degradado se está agregando, pero horrible, créanme, o sea, es horrible que se está agregando. Vean el borde que creé acá. ¿Por qué? Porque es una imagen pequeña y yo la estoy colocando mucho más grande y no me está funcionando. Es decir, vamos a colocar esto acá y voy a agregar el mismo degradado, pero la capa azul, la que nos encontramos atrás. Le voy a dar doble clic. Ahora vamos a esconder estas dos, apagándolas, ¿sí? Vean la diferencia de degradado. ¿Se dan cuenta? Porque no podemos expandir un layer que ya tiene un tamaño, y si lo queremos colocar más grande, es preferible que entremos a los ajustes de ese layer, ese sólido, ¿sí? En este caso, mi sólido es este, que era muy grande. Simplemente era muy pequeño, perdón. Me voy a ir a 100%. Inclusive creo que, a ver, creo que era este. Creo que el que estábamos trabajando no era este, a ver. Porque no está aquí. La capa layer, inclusive si nos metemos en el scroll, como yo la hice aún más pequeña y su punto de anclaje, o sea, la posición estaba de aquel lado, se fue para aquel lado. Entonces recordemos que es esta que está acá. Vamos a posicionar esta acá en todo el centro, y con nuestra herramienta de alinear podemos ajustarla en todo el centro, ¿sí? Y tenemos esta capa y la queremos ajustar, queremos que se vea bien. En este caso voy a cambiar el color para que podamos saber, ¿sí? Voy a darle selección de la capa, en capa, en la ventana de capas, en configuración de sólido. Y vemos que en el sólido se dan cuenta que no me va a copiar el color, no me va a hacer un degradado en la etiqueta de color. Entonces lo que hago es dejo el color y ajusto a la composición, y ya tenemos un degradado mucho más perfecto porque está con mayor resolución. Entonces vamos a eliminar todo esto, ¿sí? Y voy a darle segundo clic, nuevo sólido, aceptar, y vemos que en las propiedades de sólido seguimos adquiriendo el punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Tenemos los mismos valores, ¿sí? Tal cual, los mismos valores. Entonces, ya hemos aprendido a cómo crear un sólido, cómo ajustar un sólido, cómo cambiarle el color a un sólido, y qué no hacer cuando tenemos un sólido muy pequeño. Lo más recomendable es alterarlo, o perdón, no alterarlo con escala, pero sí reconfigurarlo, ¿sí? Reconfigurarlo y colocarlo más grande, o si lo necesitamos más pequeño. Entonces ya hemos aprendido a cómo crear un sólido.